Buenos días con todos ustedes. Soy el Dr. Guillermo Mestanza. Conmigo van a llevar el curso de Informática Básica. En esta primera unidad vamos a hablar sobre la computadora. La tecnología de la información y las comunicaciones ha logrado un alto grado de desarrollo. Hoy utilizamos computadoras tanto en la educación, en la industria, el comercio, las finanzas y la investigación. Conocer de tecnología y tenerlas a la mano ya no constituye ningún privilegio, por el contrario, es toda una necesidad. El uso de tecnologías es un factor determinante en los niveles de eficiencia y competitividad, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. En la antigüedad, los peruanos utilizábamos los quipus para poder comunicarnos y poder tener almacenados una base de datos pequeña que solamente nuestros antiguos la conocían y tenía que ver con referencia a aquello que ellos iban almacenando, los productos que ellos iban almacenando. En la parte oriental, en la China, comenzaron a utilizar los ábacos, y estos ábacos no solamente servían como un centro de almacenaje, sino también como un centro de contabilidad. Con ello podían sumar y restar. Lamentablemente estos equipos no podían sumar y restar, pero no había una forma de que el equipo por sí solo te guarde la información. Uno tenía que apuntarla en otra parte. Más adelante, cuando comienza la época de la ingeniería, la revolución industrial, comienzan a formar máquinas completamente mecanizadas que nos permiten a nosotros poder manejar una mayor cantidad de información y poder almacenarla. Con la llegada de la electricidad, se comienzan a crear los primeros tubos al vacío, los primeros transistores, condensadores, diodos. Estos elementos sirven en conjunto para poder comenzar a generar y crear televisores y radios en un primer momento. En la época de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos crea la primera computadora, la ENIAC. Esta computadora era tan grande que medía 4 pisos y solamente era capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir 6 dígitos. Cada vez que se prendía esta computadora, se apagaban todas las luces de Filadelfia. La potencia era demasiado grande. Más adelante, con la tecnología recién empezando, se comienzan a crear equipos que comienzan a reemplazar estos equipos eléctricos en equipos electrónicos. Condensadores mucho más pequeños, transistores, diodos, capacitadores, en fin, una serie y una gran cantidad de elementos que conllevan a la creación de elementos mucho más pequeños, radios mucho más pequeñas, televisores mucho más pequeños. En la época de los 60, hubo una empresa llamada Intel que crea el primer microprocesador. El microprocesador es un conjunto de elementos, diodos, transistores y condensadores, hechos de manera muy pequeña y que caben en un espacio muy pequeño. Con este primer microprocesador, Intel crea las primeras computadoras llamadas computadoras personales, que simplemente eran unas calculadoras de 8 dígitos. Pero una calculadora que uno la podía llevar en el bolsillo fácilmente. Vendió más de 3 billones de calculadoras a nivel internacional. Pero hubo personas, ingenieros, que decían, yo tengo, por ejemplo, una máquina de escribir, tengo una calculadora pequeña y tengo un televisor. ¿Cómo puedo conectar esos 3 elementos en uno solo? La máquina de escribir de por sí sola no me servía de nada, porque era solamente mecánica. Pero hubo algún loco que se le dijo, voy a conectar mi calculadora a mi televisor para que las letras las pueda ver más grandes. Y llegó a conectarla. Entonces comienza la evolución y la creación
por varios puntos en el mundo de computadoras. Los primeros microprocesadores que se crean fueron para juegos. Atari, Commodore, Spectrum comienzan a crear plataformas que servían solamente para juegos. IBM comienza a crear computadoras personales que solamente servían para tipear documentos. En la época de los 70s hubo un genio, Steve Jobs, que comienza a crear una computadora personal que podía estar al alcance de todos en sus casas en un estuche de madera, y esa computadora comenzó a llamarla Apple. En ese tiempo teníamos disquetes de 5 1/4, en las épocas de 60s, 70s y 80s. Se llamaban de 5 1/4 porque medían 5 pulgadas y cuarto. Más adelante se crearon equipos mucho más pequeños, los de 3 1/2. Seguían siendo disquetes, más pequeños y con mayor capacidad. Se crearon las primeras impresoras, y estas impresoras eran tan veloces que te podían imprimir una página cada 25 minutos, pero una revolución total. Ahora, hoy en día, tenemos una tecnología mucho más avanzada. Esta tecnología nos permite a nosotros tener computadoras como una Core i7, Intel, con una capacidad, con una placa base, que te permite a ti hacer hasta imágenes en 3 dimensiones. ¿Okay? Hay computadoras que tú le puedes poner varias placas Intel Core i7 y puedes crear y renderizar equipos o dibujos bastante complejos. Por ejemplo, Pixar, en la época de los 90, fue una de las primeras, y de la mano de Steve Jobs, fue una de las primeras empresas en comenzar a crear dibujos en 3D y lanzarlos a la pantalla grande. Nosotros tenemos computadoras de todo tipo, laptops, notebooks y las convencionales, las de torre. ¿Cuál es la computadora que a mí me conviene más comprarme para tenerlas en casa? Analicemos cada una de ellas. Esas computadoras personales, las PC, las de torre, las de escritorio, son esenciales y son buenas porque uno puede comprarse cada una de las partes, irlas incorporando poco a poco y comenzar a crecer con ello. Si es que la computadora pasa de moda, uno simplemente tiene que cambiar una de las partes, sea el CPU, sea el teclado, sea el mouse o sea el monitor. No es necesario cambiar todo el equipo de un solo porrazo. La desventaja de estos equipos es que son de escritorio. Yo no puedo estarla movilizando de un lugar a otro. Son demasiado pesados, demasiado grandes. Las laptops son computadoras personales. Son computadoras que nosotros podemos llevar de un lugar a otro. Y nosotros normalmente los utilizamos en nuestro quehacer diario. Hay computadoras, pero hay computadoras laptops que son demasiado grandes también. Hay una que la pantalla mide 24 pulgadas. Ya no la hace una computadora tan versátil, tan dinámica. Es una computadora demasiado grande para poderla transportar de un lugar a otro. Nosotros tenemos que buscar computadoras que sean... Cuando busquemos laptops tenemos que ver marca, tenemos que ver que nos den la facilidad de tener un servicio técnico a la mano y que obtengamos repuestos rápidamente para ellas. A diferencia de las PCs, las laptops son computadoras de marca. Ninguna es ensamblada. Tiene partes de un lugar, tiene partes de otro lugar. Es una marca la que te compra. Es una marca la que te defiende.
Si yo, por ejemplo, voy a utilizar o me voy a comprar una laptop, primero tengo que saber cómo soy yo mismo. Es decir, soy una persona que soy demasiado desordenada, que llego de mi trabajo, o llego de mi oficina, o llego de estudiar, y aviento mis cosas de un lugar a otro, comienzo a aventar, la mochila la tiro al piso, la comienzo a aventar, y no me importa nada. Tenemos que tener en cuenta que dentro tengo una laptop, que al momento de caer al piso, se puede malograr. Entonces, si yo soy una persona que soy descuidada, una de las laptops que a mí me va a convenir conseguir es una Toshiba. Las Toshibas son muy guerreras, las Toshibas sí son fuertes, a diferencia de una Acer o una Sony. Esas computadoras, si es verdad, son tecnológicamente mejor que las Toshiba, son mucho más ligeras. Un golpe y se pueden malograr completamente. Pero también tengo que tener en cuenta el servicio técnico que nos brinda en nuestra ciudad. Si yo me voy a comprar una computadora, por ejemplo, Toshiba, una computadora Dell, yo no voy a encontrar un servicio técnico dirigido netamente en el Perú. Voy a tener empresas que llevaron cursos en el extranjero, regresaron al Perú, capacitados, y comienzan ellos a evaluar o dictar, reparar las computadoras por las cuales han sido capacitados. La única empresa que a mí me permite tener en el Perú, en Lima, Perú, un servicio técnico de calidad y garantía es la HP. HP sí tiene una empresa que me permite hacer eso. Pero hay computadoras mucho más pequeñas. Las laptops y las notebooks. Las notebooks son unas computadoras mucho más pequeñas, mucho versátiles. Hace 2 o 3 años la diferencia entre ambas en capacidades era abismal. Ahora ya no. Ahora son computadoras mucho más versátiles y mucho más ligeras. Tal es así que más adelante dudo que estos dos equipos se vayan a utilizar. Lo que vamos a utilizar nosotros más adelante son los celulares y las tablets. Los celulares ahora encontramos de todo tipo y de todo nivel. Pero han avanzado mucho los elementos que están a nuestro alrededor. Y uno de los elementos que le están dando mucha fuerza son esos tipos de lentes. Estos tipos de lentes en 3D. Nos permiten ver videos, televisores, nos permite ver, y se está utilizando mucho a nivel de videos. ¿Saben cuándo se crea este equipo? En los años 80. Unos ingenieros, recuerdo una historia que salió en Discovery Channel, un ingeniero que tenía una granja y no tenía trabajo, no tenía nada que hacer, pero era un inventor genial. Agarró un par de micas pequeñas, de celulares, las puso dentro de unos lentes inmensos, agarró un casco de fútbol americano, lo conectó a su computadora, todo esto, y comenzó a pasar imágenes de su computadora a este tipo de lentes. Es así como se crean los primeros lentes virtuales. Hoy en día, los lentes son utilizados muchísimo por personas que hacen traducción, por traductoras. Entonces, partamos. ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica diseñada para la manipulación y proceso de datos, capaz de desarrollar rápidamente complejas operaciones. Tareas que manualmente requieren de días de trabajo, el computador lo puede hacer muy rápido y en pocos segundos. Puede ayudarnos no solamente en el área de hacer trabajos, actividades humanas, como en la finanza, la investigación, edición de imágenes, edición de textos, hoja de cálculos, entre otros, sino también nos permite a nosotros enlazarnos globalmente. La computadora de por sí se divide en dos partes, hardware y software. Hardware es la parte lógica del computador, es lo que hace pensar al computador, son
es la parte física del computador, es lo que hace trabajar al computador.